tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como les anunciábamos, nuestra entrevista hoy aquí en Tele Buen Día es con el senador Sergio Botana, candidato a la reelección por el departamento de Cerro Largo, un territorio en disputa. Ya se lo hemos planteado a algunos de los invitados que hemos tenido aquí en este ciclo, y Cerro Largo es claramente uno de esos departamentos donde la atención va a estar centrada el primer domingo de mayo, allí cuando se desarrollen las elecciones departamentales. Botana, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días y buenos días a toda la audiencia de Canal 4. Yo veo que el Frente Amplio, muchos hablan de lo que significaría ganar en Cerro Largo. Yo les soy muy sincero, ha venido gente del Espacio 609, del Movimiento de Participación Popular, y yo les he marcado que tienen como un brillo especial en los ojos cuando hablan de ganar, de la posibilidad de ganar Cerro Largo. Y eso se repite en varios sectores del Frente Amplio. Sin embargo, no hay desde el Partido Nacional una defensa tan embanderada como partido de lo que es Cerro Largo. ¿No lo están dejando un poquito solo? El Partido Nacional es consciente de que las elecciones nacionales y las elecciones departamentales son diferentes elecciones. Que un partido puede apoyar, que puede ir, que puede motivar, que puede estar, pero que la disputa es entre actores locales. La disputa es entre gente de un sector y otro, y bueno, y es el que tenga la propuesta mejor para la gente, que implica una propuesta de equilibrio entre la vivencia popular y entre la vivencia cultural, entre la vivencia deportiva, la formación, y también, por supuesto, la visión de futuro para el departamento en infraestructura, bueno, en energía, en conocimiento, etc. Entonces, ¿no le molesta que Vázquez haya elegido Cerro Largo para ser el último Consejo de Ministros previo a las elecciones? No, para nada, para nada. Me gusta que vaya. Lamentaría que se desperdicie la oportunidad. Vamos a vivir allí la oportunidad de poder hacer planteos a un gobierno que esta vez dice que va a atender los consejos de salarios. Los consejos de ministros en el interior de la República, que en el anterior periodo de Vázquez esta experiencia se dio, se producía la jornada, la vida aquella agitada en el pueblo por la presencia del gobierno nacional, pero después fueron llegando las crónicas de los logros y eran muy poquitas para todos los pueblos, pero bueno, parece que esta vez la idea es quedarse 2 días, parece que esta vez la idea es atender con más tranquilidad las situaciones. Entonces tenemos fe en que sea una jornada productiva. Lo que no querríamos es que se transforme en una jornada electoral que no le va a servir a nadie y que en ese caso sí lo único que puede hacerle es daño al departamento, porque se imagina después de una frustración electoral, si el gobierno va con cabeza electoral, si a los 10 días recibe un golpe político, a los 20 días, no les va a gustar mucho. Entonces eso va a ser malo después para el departamento. ¿Pero cree entonces que es casual? No creo que sea casual. Creo en la información esa de que se eligieron precisamente los departamentos que estaban en disputa para ver si se ayudaba con algo. De cualquier manera, la disputa es interna y uno confía siempre en la responsabilidad de los gobernantes de que no van a ir a transformar esto en una jornada de mera actividad electoral y que vamos a tener un verdadero Consejo de Ministros para hablar las cosas del departamento y que va a ser con compromiso. Hablando de disputas internas, sé que usted hace referencia a disputa interna en el sentido de que lo que se eligen son gobiernos locales y hay candidatos de Cerro Largo, pero mucho se ha hablado y ha trascendido acerca de lo que ha sido la situación de tensión, de rispideces, incluso con hechos que derivaron en presentaciones de denuncia ante la justicia, ante la Junta Departamental, por integrantes de su propio partido. ¿Es una posición irreconciliable, incluso en la previa de estas elecciones de mayo? Mire, yo lo que le digo es que sé que eso va a pasar y que el Partido Nacional que se viene en Cerro Largo, liderado por los distintos candidatos que encabezamos, las 3 opciones electorales que tiene el partido en el departamento. Bueno, vamos a hacer un partido de unidad y estamos construyendo algunos mecanismos también de responsabilidad partidaria hacia el futuro que van a dar mucha unidad partidaria al pueblo blanco, unidad programática
y unidad a la hora de levantar la mano en la Junta Departamental. Va a haber, el próximo periodo va a tener a otro partido jugando en la cancha, y eso es lo que nos preocupa. ¿Y Saravia que no va a estar más? Esto ya pasó, hay que aguantarlo un poquito. Yo que sé, 8 o 10 denuncias penales más, cuando mucho, que eso es lo que parece que fuera el modo de hacer política, y bueno, y después esto va a pasar. Usted dice que le van a presentar a usted 8 o 10 denuncias No sé, penales más. Supongo, de aquí a allá, en 2 meses, es más o menos el promedio. Ahora, discúlpeme, ¿no? Pero parece, de afuera, uno mirándolo de afuera, parece increíble. No, es irresponsable. No, pero parece increíble que nadie desde la cúpula del Partido Nacional interceda para que un correligionario suyo, un integrante de su partido, judicialice ese asunto. No es así. Lo que sucede es que el partido no tiene mecanismos de sanción para esos casos. Manos hay, diálogo hay, bueno, pero cuando alguien está en una situación en esta situación en la que se encuentra esta parte de la dirigencia del partido, bueno, realmente se producen estas situaciones, pero no se debe interpretar como que el partido no está haciendo nada. Seguramente lo que el partido tenga es una carencia de algunos mecanismos de sanción a estas situaciones, y que obviamente las vamos a imponer desde el directorio del partido. Ahí vamos creando los consensos, obviamente no para hacerlo para este caso, pero estos mecanismos se van a crear porque el partido necesita adecuarse a este tiempo que se viene, donde bueno, la disputa es cada día más dura y las discusiones son más cerradas, y los partidos se ponen cada día más en su posición y no en posiciones de construcción de la realidad nacional en base al diálogo, sino que ahora lo que hemos asistido en los últimos años, desde que hay mayoría absoluta en el Parlamento, es a una situación de cierre interno de los partidos, cada uno en su posición, mínimo de concesiones, y bueno, y en esa situación, y un partido tiene que estar preparado también para esa lucha, no puede estar jugando absolutamente abierto y simplemente con ánimo constructivo. Cuando se produce esa lucha política, siempre tiene que estar dispuesto al diálogo y a construir. Pero también cuando hay situaciones de estas, el partido debe tener mecanismos pero en este internos. caso es interno, no es con... Pero el partido debe tener mecanismos internos de sanción a aquellos que atentan gravemente contra la unidad partidaria y contra la buena chance del partido. El pasado 25 de febrero estuvo en esa misma Mire, silla. nosotros no vamos a perder Cerro Largo. No va a suceder eso. Pero sería muy grave que eso sucediera. Y que eso sucediera simplemente porque a 3 o 4 dirigentes sin adhesión popular se les ocurrió tener una posición diferente. Entonces, por eso es que el partido va a desarrollar mecanismos para que esto no suceda ni en Cerro Largo ni en ningún lado. ¿Sabe que por eso yo le planteaba el tema de la intervención de los grandes líderes del Partido Nacional? Porque en el medio de una campaña electoral, donde está esta situación interna dada allí en Cerro Largo, yo le insisto, con la ilusión que parece tener el Frente Amplio de ganar un bastión del Partido Nacional como Cerro Largo, usted dice mismo, sería muy grave que perdiera por esta cuestión, parece que es necesario un mayor involucramiento. Y el pasado 25 de febrero estuvo en esta misma silla Luis Lacalle Pou, y le consultábamos sobre la situación de Cerro Largo, sobre si le preocupaba o no, y nos decía lo siguiente con relación a cómo poder encontrar una salida o un poco de paz en la interna nacionalista de Cerro Largo. Lo escuchamos, lo vemos y lo escuchamos. Se puede Primero, me preocupa que se gobierne bien Cerro Largo, que es el fin último del gobernante. Me preocupa que mi partido gobierne bien en Cerro Largo. Y me gustaría que mi partido gane las elecciones, pero que gobierne bien en Cerro Largo. ¿Y cómo se hace para surgir en las diferencias internas? Hasta parecen en algún punto personales. Ahí es complejo. Lo que pasa es que hay que tener mucha humildad y darse cuenta que uno como político es un instrumento, no es un fin en sí mismo. Y la humildad no se compra en la farmacia. ¿Le faltó humildad? No sé a quién se refería el senador Lacalle. En definitiva, lo que sí sé es el gobierno que hicimos en Cerro Largo en este periodo anterior. Hicimos un gobierno en el cual
se hizo obra pública como nunca, logramos pasar de una ciudad llena de pastizales y de basura por todos lados a vivir en la ciudad más limpia del Uruguay. Lo viste en el fútbol, lo viste en el ciclismo, lo viste en el deporte, lo que fue la promoción del Cerro Largo, del deporte en Cerro Largo y las consecuencias que ello tuvo, llegando a los primeros planos de la vida nacional. Lo mismo viste en la vida cultural con la presencia de las consecuencias positivas de una fuerte formación cultural en electrificación rural, en descentralización, en gente que puede hacer un trámite en cualquier lugar de la campaña, pero también en el área social, con enorme cantidad de personas con discapacidades trabajando, haciendo servicio público. Pero realmente hicimos un gobierno que la gente aprecia, quiere. Bueno, lo del carnaval, lo de la convocatoria del país en carnaval es un punto importante para cualquier departamento que tiene que tener su fiesta, y la nuestra es esa. Otros tienen otros festivales, otro tipo de fiestas, pero nosotros estamos contentos de lo desarrollado en este periodo de gobierno, donde se transformó realmente el departamento y se transformó la fe del departamento y se transformó la visión de progreso del departamento. Cambiamos en buena medida hasta la matriz productiva, y eso es una cosa que tiene sus consecuencias sobre el futuro, pero que debemos por supuesto consolidar estos procesos. Lo que más le duele de toda esta situación son las 130 personas que quedaron cesadas desde que usted dejó el cargo en la Intendencia. 240. Aumentó en los últimos días. Hoy 240 más o menos. ¿240 cargos de confianza tenía? No. Sacaron maquinistas, gente que hacía el bacheo, todos de mi agrupación política, ninguno del Frente Amplio. Bien, pero eso que duele, y duele mucho, porque en definitiva incide sobre las familias que la gente tiene que pagar la UTE o mandar los gurises a la escuela, y esos niños también quieren tener un lápiz y un cuaderno en la cartera. A eso lo vamos a resistir con serenidad, con tranquilidad, con mucha paz. Lo que más duele de todo este proceso es el desprestigio al departamento, porque acá no se miden correctamente las cosas. Cuando se quiere atacar a una figura política, lo que se debería es atacar a la figura política, cuestionar sus políticas, cuestionar su modo de administración. Bueno, ¿nos sirve o no nos sirve que se haga la caminería de este modo, que se invierta en la electrificación rural o que no, o que se hagan oficinas descentralizadas o que se le dé agua a los pueblitos de la campaña? Bueno, ¿sirve o no sirve? Cada uno o el cómo se hagan las cosas. Lo que no es bueno es contribuir al desprestigio de un departamento, que es lo que aquí ha sucedido. Denuncias penales, esto, el otro, sin consecuencias, pero parece que en Cerro Largo las cosas fueran irregulares, parece que en Cerro Largo las cosas se hicieran mal hechas. Yo le mostraría los informes del Tribunal de Cuentas, del propio Tribunal de Cuentas de nuestra Intendencia y de otras intendencias, para que allí se vea cuán prolijos somos en relación cuán prolijos somos en definitiva, y mucho más en relación a otros casos. Entonces, y lo mismo en el manejo de las finanzas, y lo mismo en el manejo de la acción pública toda, en todo el departamento. Entonces, lo que sí duele mucho es que haya gente que no mida, que no tenga la responsabilidad de medir lo que hace, lo que dice, las acciones que toma, porque terminan desprestigiando no a la administración del departamento, terminan desprestigiando al departamento. Y eso es una cuestión que cuesta levantar, porque después no tiene consecuencia ninguna denuncia, no pasa nada, pero el daño quedó hecho. Si gana la Intendencia nuevamente, ¿va a ser un poco más estricto en el control del uso del casco? Algo por lo que se los criticó también durante su gestión. Usted dijo, bueno, si van despacito, somos un poco más contemplativos. Nosotros hicimos una política
que permitió que tuviéramos menor cantidad de fallecidos que todos los departamentos, que todas las ciudades en cada periodo, en cada año. Salvo un año que empatamos allí con otros, pero siempre estuvimos en los niveles más bajos y eso se produjo en base a medidas de, bueno, fuerte control de la velocidad y bueno, y se eliminó el ruido y se eliminaron esas cosas, pero ha habido mucha presencia y hay muchísimo trabajo en el tema del tránsito. Es cierto esto que te dice, que no neguemos que no es una cosa de las buenas, o sea, siempre es mejor andar protegido que no andar. Bien, ahora hablemos un poco de su rol como senador. ¿Hay que votar o no el restablecimiento del impuesto de primaria, así como vino del Poder Ejecutivo para los predios rurales? Yo entiendo que lo que deberíamos hacer en este momento es ver si el Estado tiene derecho, en este tiempo en que la economía está entrando en un periodo de dificultades, si el Estado tiene derecho a subir la presión impositiva o si el Estado debe empezar a pensar más en contraer, en retraer, en racionalizar el propio gasto. Creo que no estamos en un momento de la economía en el cual el nivel de actividad nos permita hacer crecer la presión impositiva. Y en esto lo que estamos hablando es de plata, porque en definitiva, cuando hablamos de impuestos, hablamos de impuestos. Bueno, puede ser más o menos sagrado el fin del impuesto. Bueno, y si es sagrado, también el Estado podría ahorrar para atender mejor ese fin sagrado. O sea que usted no está dispuesto a votarlo, por lo menos a priori tiene una visión negativa. Yo creo que lo que quiero es producir, en este caso y en todos los casos, estamos trabajando para que el partido tenga posiciones únicas que vamos a discutir en la interna del partido. Comento mi posición a priori, comento mi posición. Bueno, perfecto, no hay inconveniente, se puede poner este impuesto y aliviar de otros. También de la manera que está planteado el impuesto, los primeros datos que tenemos, no es a los grandes terratenientes, sino que alcanza a muy pequeños productores de todos los departamentos. Pero está muy bien que se ponga un impuesto que vaya a la educación. Lo que no está bien es que el Estado aumente la presión. Por lo tanto, el Estado debería poner ese y pensar en quitar algún otro elemento de presión tributaria en un momento en que hay que tomar medidas inteligentes y estamos en un momento en el que no hay fiesta en la economía nacional. ¿Le preocupa la situación en Brasil? Usted como hombre de frontera. Mucho. Hemos perdido mucha competitividad en frontera, incluso en lo que es la venta de los free shops que están allí instalados, que son un indicador enorme de lo que es esa pérdida de competitividad, pero nosotros lo vemos en la mesa familiar todos los días. Bueno, hace un rato que estamos teniendo que el producto de Brasil está llegando mucho más. Pero no funciona el 0 kilo y esas medidas de control en la frontera. La única aduana que existe es el tipo de cambio y la competitividad de un país. Esa es la única aduana efectiva que existe en cualquier lugar. Así que no, pero estamos hablando en términos de la competitividad del país. Entonces, cuando el dólar en Brasil está en el orden de los 3.30 y va a ir a 3.40, bueno, nosotros dijimos en un momento que Uruguay iba a acompañar el tipo de cambio con Brasil, esa era la política. Estamos perdiendo mucha competitividad y eso está poniendo en riesgo el empleo en toda la economía del Uruguay. Y Brasil está realmente complicado porque todo este tema de Petrobras además está bajando el nivel de actividad porque las inversiones
de las constructoras asociadas a Petrobras se han retraído porque la economía esa está en una fase de falta de confianza, de recesión. Entonces, allí esto va a tener consecuencias porque además Brasil es un gran socio comercial, entonces el más importante. Entonces, esto va a tener consecuencias muy duras sobre el Uruguay, además de lo que son las caídas de los precios internacionales en el arroz, en la soja. El precio de la carne no logra compensar, leíamos ayer lo que ha sido la caída en la soja, por ejemplo. Entonces, yo creo que estamos en un momento bien complicado de la economía del país, con un panorama difícil en el que hay que tomar resoluciones y en el que lo que menos tenemos que pensar es en cargar a la actividad económica para satisfacer el gasto del Estado. Lo que hay que hacer ahora es tratar de justamente bajar la presión del Estado, adecuar los precios de los combustibles, actuar rápidamente sobre los factores de la economía, sobre los costos de la energía, sobre los costos de movilizar al país, sobre los costos de la propia mano de obra. El país debe tomar algún tipo de medidas para bajar los costos, tener una economía competitiva y poder seguir disfrutando del nivel de bienestar que ha alcanzado nuestra sociedad en los últimos años. La última, ¿va a haber o no va a haber una tercera planta de celulosa en el noreste? Cerro Largo, Tacuarembó, pero se hablaba más insistentemente de Cerro Largo. El presidente Mujica trabajó mucho ese tema, lo trabajó él directamente, o sea que seguramente sea él quien tenga la respuesta. En algún momento va a haber una planta, no hay ninguna duda, porque la cantidad de árboles que están allí plantados. Pero usted en su momento había dicho también que tenía la certeza de que iba a haber. Sí, porque las hectáreas plantadas y la aptitud de los suelos para el plantío forestal en relación a otros tipos de actividad económica es muy grande. Entonces se justifica la implantación de una planta para abaratar los costos de flete, para poder hacer una producción, para poder generar una producción en costos de competencia internacional. Así que más temprano o más tarde se va a instalar así una planta. Sí. Le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Canal 4. Bueno, es una alegría haber compartido contigo. Y bueno, ya nos vamos a encontrar, vamos a subir con Cerro Largo este año para poder volver a recibir a Racing siempre, allí y verte en la hinchada siempre es bueno, sin traje y con el traje verde y blanco. Siempre es bueno que haya equipos del interior en primera. Hacemos la pausa y enseguida estamos de vuelta.